Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante y deja un me gusta para hacernos saber que estás disfrutando las historias. «Quítate de mi auto», gruñó Damián Alcázar. La niña, de no más de 8 años, apenas lo miró y siguió frotando el capó con un trapo sucio. «Solo unas monedas, señor». Él iba a ordenar a su chofer que la echara, pero entonces la vio. Una pequeña marca en su mano, una cicatriz en forma de estrella. La misma marca que vio en la mano de la mujer a la que arrolló y abandonó hace 8 años. Su corazón, su imperio, todo se le detuvo en un instante. El mundo blindado de Damián Alcázar acababa de hacerse añicos. El Rolls Royce era una fortaleza de cristal y acero, una burbuja de silencio climatizado que lo aislaba del calor sofocante y la miseria del barrio La Esperanza. Un nombre irónico, pensaba Damián con desdén, para un lugar que su empresa, Alcázar Corp., iba a demoler en menos de un mes para construir un lujoso complejo residencial. Para él, ese enjambre de calles polvorientas y edificios decrépitos no era un hogar para miles de familias. Era una mancha en el mapa, un obstáculo para el progreso, su progreso. El tráfico, sin embargo, no respetaba su estatus. Llevaban 10 minutos parados. «Ramón, ¿no puedes hacer algo?», espetó, su voz cortante como el filo de un contrato. «Es un bloqueo, señor. Parece una protesta por los desalojos», respondió el chofer con la calma de un hombre acostumbrado a las tormentas de su jefe. Damián resopló, mirando por la ventanilla con asco. Niños jugando entre la basura, mujeres cargando baldes de agua, hombres mirándolo con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Eran como fantasmas para él, figuras anónimas cuyo destino ya estaba sellado en una oficina con aire acondicionado a kilómetros de distancia. Fue entonces cuando un pequeño golpeteo en su ventana lo sacó de sus pensamientos. Era ella, una niña de cabello oscuro y enredado, con unos ojos demasiado grandes y serios para su edad. En su mano, un trapo raído con el que pretendía limpiar el impecable acabado del vehículo. La primera reacción de Damián fue una oleada de irritación. La audacia, tocar su auto, su santuario. Abrió la ventana apenas una rendija. El ruido y el olor del barrio lo golpearon. «¿Qué quieres?», dijo con una frialdad calculada para intimidar. La niña no se inmutó. «Unas monedas para limpiar su auto, señor. Para las medicinas de mi mamá». Su voz era suave, pero tenía una extraña firmeza. No suplicaba, informaba. Damián iba a reírse. ¿Medicinas? Un truco viejo y patético. Sacó su billetera de piel, dispuesto a lanzarle una moneda solo para que se largara, para comprar su desaparición. «Largo de aquí», dijo mientras buscaba el cambio. Pero al extender su mano, la de ella se adelantó instintivamente, como para recibir la limosna. Y fue en ese instante, bajo un rayo de sol que se filtró entre los edificios, que la vio. Justo en el dorso de la pequeña mano sucia. Una marca peculiar, casi un lunar, con la forma perfecta de una estrella de 5 puntas. El aire abandonó los pulmones de Damián. El tiempo se fracturó. Ya no estaba en su auto. Estaba en otra calle, 8 años atrás. Era de noche. Llovía a cántaros. Y él era más joven, más estúpido y mucho más aterrorizado.
el chirrido de los neumáticos, el golpe sordo contra algo blando. Y cuando miró por el espejo retrovisor, vio un cuerpo en el suelo y una mano extendida sobre el asfalto mojado, iluminada por la luz de un farol. En esa mano, una cicatriz con forma de estrella. Pisó el acelerador y nunca miró atrás. Sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Volvió a la realidad. La niña, Alma, lo miraba con sus ojos profundos, esperando. El corazón de Damián martilleaba en sus oídos. Sin pensar, arrancó un fajo de billetes de su cartera, una cantidad absurda, y se lo metió en la mano a la niña. «Toma, vete, vete ya», gritó, su voz temblorosa por primera vez en años. Cerró la ventana de golpe. «Ramón, sácanos de aquí. Ahora, atropella lo que tengas que atropellar, pero sácanos de aquí». El chofer, sorprendido por el pánico en la voz de su jefe, logró encontrar un hueco y aceleró, dejando atrás el barrio La Esperanza. Damián no se atrevió a mirar por el espejo retrovisor. Sabía lo que vería: una niña pequeña, sosteniendo una fortuna en sus manos, con una estrella que ardía como un hierro candente en su memoria. Esa noche, en su penthouse con vistas a toda la ciudad, Damián Alcázar no pudo beber. Solo podía ver esa mano. Tenía que saber. Descolgó el teléfono y llamó a su investigador privado. «César», dijo con voz ronca, «necesito que encuentres a una niña». El silencio en el ático de Damián Alcázar solía ser su mayor lujo. Un vacío absoluto que el dinero podía comprar, suspendido a 50 pisos sobre el ruido mundano de la ciudad. Pero esa noche, el silencio era un depredador. Cada rincón de su opulento penthouse, con sus paredes de cristal y su arte minimalista, se había transformado en una celda de interrogatorio. La imagen de la estrella en la mano de la niña era la única prueba en su contra, y él era el único juez y jurado. Su llamada a César, su investigador privado, había sido breve y despojada de su habitual arrogancia. No hubo amenazas ni exigencias, solo una orden desnuda. «Encuéntrala». Barrio La Esperanza. Tiene unos 8 años y una marca en la mano, como una estrella. Quiero saberlo todo. Las siguientes 48 horas fueron una tortura suspendida en el tiempo. Damián intentó sumergirse en el trabajo, en las proyecciones financieras y los planos de su próximo rascacielos, pero las cifras se volvían borrones sin sentido. Durante una reunión crucial con inversores internacionales, su mente se desconectó. En lugar de ver los gráficos de crecimiento, veía el asfalto mojado de una calle olvidada. El rostro de sus socios se desvanecía, reemplazado por los ojos serios de Alma. Canceló el resto de su agenda, alegando una repentina indisposición. Era la primera vez en 15 años que su imperio no era el centro de su universo. El fantasma de una niña con un trapo sucio había logrado lo que ningún rival empresarial había conseguido: paralizarlo por completo. Al tercer día, César se presentó en su oficina. Era un hombre de mediana edad, de apariencia anodina y una eficiencia implacable, el custodio de los secretos más oscuros de Damián. Sin decir una palabra, depositó una delgada carpeta de cartón sobre el escritorio de caoba pulida. El sonido pareció retumbar en la habitación. Damián sintió una oleada de náuseas. Todo lo que necesitaba para exculparse o condenarse estaba dentro de ese simple sobre.
Con manos que le temblaban ligeramente, lo abrió. Dentro había varias hojas y una fotografía. Comenzó a leer el informe principal. Nombre: Alma Rojas. Edad: 8 años. Madre: Eliana Rojas. Edad: 34 años. Domicilio: Edificio La Esperanza. Apartamento 3B. Nota: inmueble programado para demolición por Alcázar Corp. en 28 días. Damián sintió una punzada fría. Era el mismo edificio. Prosiguió con la lectura, su respiración contenida. Historial médico de la señora Eliana Rojas. Diagnóstico de fibrosis pulmonar crónica. Consecuencia directa de un traumatismo torácico severo. Movilidad reducida debido a una cojera permanente en la pierna derecha. Incapacidad para mantener empleos que requieran esfuerzo físico. Ingresos actuales: esporádicos, a través de trabajos de costura a domicilio. El informe era clínico, frío, pero cada palabra era un martillazo en el alma de Damián. Entonces llegó al anexo. Era la copia de un informe policial antiguo, amarillento y con el sello oficial. Archivo ENDEG 734. Incidente: atropello y fuga. Fecha: 12 de mayo, hace 8 años. Hora: 23:45. Lugar: cruce de la Avenida del Sol con calle Olvido. Víctima: Eliana Rojas. Lesiones graves. El vehículo responsable huyó de la escena. Caso cerrado por falta de pistas. La fecha, el lugar. Era él. No había la más mínima sombra de duda. Finalmente, sus ojos se posaron en la fotografía. Era una imagen descolorida, tomada probablemente en un parque. Mostraba a Eliana sentada en un banco con una sonrisa cansada, pero llena de una ternura infinita. A su lado, de pie, estaba la pequeña Alma, abrazando la pierna de su madre. La cámara había capturado sus manos juntas. Y allí estaba. En la mano de Eliana, una cicatriz blanquecina y perfectamente definida, con la forma exacta de una estrella. La marca que lo había atormentado. Y en la mano de Alma, la niña, una marca de nacimiento idéntica, como un eco genético de la herida de su madre. Damián dejó caer los papeles. El aire se volvió pesado, irrespirable. La verdad era mucho peor de lo que había imaginado. No era solo un accidente, un error de juventud. Era la causa raíz, el epicentro de cada dificultad, cada dolor y cada moneda que esa niña se veía obligada a pedir. Él no solo había construido su imperio sobre los escombros de un barrio, lo había cimentado sobre los huesos rotos y los sueños aplastados de esa mujer y su hija. La revelación contenida en la carpeta de César no trajo consigo el caos inmediato que Damián podría haber anticipado. En su lugar instaló una parálisis gélida, un estado de suspensión donde la culpa era tan vasta que parecía irreal. Durante días, Damián se movió por su vida como un autómata. Se sentaba en su oficina con vistas panorámicas, observando la ciudad que había conquistado, pero sintiéndose un prisionero de un único y pequeño apartamento en el barrio que estaba a punto de destruir. El conocimiento era un veneno que corría lentamente por sus venas. ¿Qué hacer? ¿Enviar dinero anónimamente? Sería un soborno a su conciencia, una solución cobarde que no repararía nada. ¿Confesar?
La idea era tan aterradora, tan destructiva para el orden de su universo, que la desechaba al instante. Se encontraba atrapado en un limbo moral, incapaz de avanzar o retroceder. Fue una llamada de César, una semana después, la que hizo añicos esa inercia. Su investigador rara vez mostraba emoción, pero su tono era de una urgencia inconfundible. Señor Alcázar, tenemos dos situaciones críticas que se han desarrollado simultáneamente, informó César, su voz nítida y directa a través del teléfono. Primero, la salud de Eliana Rojas ha sufrido un colapso. Sufrió una crisis respiratoria aguda anoche. La han ingresado de urgencia en el Hospital Público Central. Su estado es grave. Damián se aferró al borde de su escritorio, sus nudillos blancos. Podía sentir el suelo ceder bajo sus pies. ¿Y la niña?, preguntó. La voz apenas un susurro. Aquí está el segundo problema. Los servicios sociales fueron notificados. Al ser la madre hospitalizada indefinidamente y sin familiares registrados, han iniciado el protocolo para tomar la custodia de Alma. Irán al apartamento esta misma tarde. La imagen golpeó a Damián con la fuerza de un impacto físico. Alma, sola en ese apartamento miserable, esperando a una madre que no volvería pronto, solo para que unos extraños llamaran a su puerta para llevársela. Y la ironía más cruel de todas... Por cierto, señor, añadió César, como si fuera una nota al pie de página, la orden de demolición final para ese edificio se ha emitido. La maquinaria pesada llegará en 7 días. El sistema que usted mismo creó está a punto de aplastarlos. El limbo se había terminado. La inacción ya no era una opción. El tiempo para la reflexión había expirado, reemplazado por un cronómetro que avanzaba hacia la catástrofe. Por primera vez, el miedo superó al orgullo. El miedo por el destino de esa niña eclipsó el terror por las consecuencias para sí mismo. Una claridad feroz se apoderó de él. César, quiero que pagues cada factura médica de Eliana Rojas en ese hospital. Usa una de las fundaciones fantasma. Asegúrate de que reciba la mejor atención disponible, que la trasladen a una habitación privada si es necesario. Nadie debe saber de dónde viene el dinero, ordenó, su voz recuperando la autoridad de siempre, pero ahora dirigida hacia un fin completamente distinto. Entendido. ¿Y sobre la niña? Yo me encargo de ella, dijo Damián, y colgó. No llamó a su chofer. Bajó al garaje subterráneo y eligió el menos ostentoso de sus coches, un sedán negro y anónimo. Condujo él mismo, rompiendo todas las normas de su existencia cuidadosamente orquestada. Las calles de la Esperanza parecían diferentes a la luz del atardecer. Ya no eran solo una mancha abstracta en un plano, eran el hogar de Alma, un lugar lleno de vida y lucha. Estacionó a una cuadra del edificio, una estructura de concreto agrietado que parecía suspirar bajo el peso de sus años. Subió las escaleras oscuras y malolientes, sintiendo las miradas de los vecinos. Cuando llegó al tercer piso, vio la puerta del apartamento 3B entreabierta. Y frente a ella, dos figuras, un hombre y una mujer con carpetas, los oficiales de servicios sociales. Estaban hablando con una voz suave y condescendiente. Tu mamá estará bien, pero tienes que venir con nosotros por un tiempo, cariño. Damián aceleró el paso, su corazón latiendo con una fuerza primitiva.
Empujó la puerta y entró. Alma estaba de pie en medio de la pequeña sala, con su mochila escolar en la espalda, como si estuviera lista para irse. Su rostro era una máscara de valentía frágil, pero sus ojos estaban llenos de un pánico silencioso. «Disculpen», dijo Damián, su presencia llenando instantáneamente el reducido espacio. Los dos oficiales se giraron, sorprendidos por la aparición de este hombre vestido con un traje caro. «Creo que ha habido un malentendido». «¿Y usted es?», preguntó la trabajadora social, con un tono suspicaz. Damián miró a Alma, a esos ojos que eran un espejo de su propio crimen. Se agachó a su altura, ignorando a los demás. «Alma», dijo suavemente, «soy Damián, un viejo amigo de tu familia. Tu madre me pidió que te cuidara mientras ella se recupera». Mintió. Mintió con la misma facilidad con la que firmaba contratos millonarios, pero esta mentira se sentía diferente. No era para ganar poder o dinero. Era para salvar algo. Era un puente desesperado tendido sobre el abismo que él mismo había creado. El ascensor privado se abrió directamente a un océano de mármol y cristal. El penthouse de Damián no era un hogar, era una declaración de poder, un mirador estéril sobre la ciudad que yacía a sus pies. En medio de ese espacio monumental, Alma parecía una figura diminuta y frágil, aferrada a su mochila como si fuera un ancla en un mundo ajeno. Damián la guió a una habitación de huéspedes impecable, una estancia que jamás había albergado calor humano. La niña observó la cama gigante, el armario vacío, y luego se volvió hacia él, su voz un murmullo que cortó el silencio artificial del lugar. «¿Mi mamá sabe que estoy aquí?», preguntó. La pregunta no era de miedo, sino de orden, como si intentara colocar esta pieza imposible en el rompecabezas de su vida. «Sí, claro. Le dije que estarías a salvo conmigo», mintió Damián, sintiendo el peso de la falsedad. Cada palabra protectora era una capa más sobre el crimen que los unía. Los días siguientes se convirtieron en un extraño ballet de evitación. Damián se refugiaba en su despacho, intentando ahogar su conciencia en hojas de cálculo y llamadas de negocios, pero la presencia de Alma era un sonido de fondo imposible de ignorar. No era ruidosa, al contrario, su silencio era lo que más resonaba. El suave rasgueo de sus lápices de colores sobre el papel, el eco de sus pequeños pasos explorando el vasto y vacío apartamento. Se sentía como el guardián de un pájaro herido, aterrado de acercarse demasiado por miedo a causar más daño, pero incapaz de dejarlo ir. Él, un hombre que controlaba un imperio, no tenía control alguno sobre la pequeña vida que ahora habitaba su santuario. La barrera invisible entre ellos parecía infranqueable, hasta que una tarde la propia Alma decidió cruzarla. Damián estaba de pie frente al ventanal, perdido en la contemplación de su ciudad y su tormento, cuando sintió un toque en su pantalón. Bajó la vista y encontró a Alma sosteniendo una hoja de papel. Era un dibujo, una figura grande con el ceño muy fruncido de pie junto a una figura pequeña, ambas dentro de una caja gigante. «¿Por qué siempre miras por la ventana como si buscaras algo que perdiste?», preguntó ella, su mirada directa y desprovista de juicio. La pregunta, tan perspicaz y pura, lo golpeó con más fuerza que cualquier acusación. No era sobre su tristeza o su soledad, sino sobre su pérdida. Nadie había visto su vacío con tanta claridad. Miró el dibujo,
luego los ojos serios de la niña y sintió como una primera grieta aparecía en el muro de hielo que rodeaba su corazón. «A veces», respondió con una voz ronca que no reconoció como suya, «las cosas más importantes son las que no supimos cuidar». Mientras Damián navegaba estas aguas emocionales desconocidas, las ondas de su comportamiento anómalo llegaban a su oficina. Bruno, su ambicioso segundo al mando, notó la ausencia de su jefe, sus llamadas canceladas y su extraña desconexión. Para un hombre como Bruno, que veía la vida como una escalera corporativa, cualquier comportamiento inusual de su superior era una oportunidad. Los rumores sobre una niña misteriosa eran demasiado jugosos para ignorarlos. Usando el pretexto de una firma urgente, Bruno se presentó en el penthouse sin anunciarse. Damián lo recibió con una frialdad cortante, pero ya era tarde. Desde el umbral del despacho, Bruno pudo ver a Sasa, Alma en la sala, sentada en el suelo y rodeada de sus dibujos. «Vaya, Damián, ampliando la familia», dijo Bruno, su voz goteando una falsa cordialidad. «¿No es propio de ti mezclar lo personal con todo esto?» «Es un asunto privado, Bruno. Firma el documento y vete», replicó Damián, su tono bajo y peligroso. Bruno sonrió, una sonrisa afilada de depredador. Obedeció, pero al irse, su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Damián Alcázar, el titán intocable, tenía un secreto. Y ese secreto tenía nombre, rostro y unos ojos muy grandes. Bruno no sabía cuál era la conexión, pero estaba decidido a averiguarlo, porque en su mundo el secreto de un hombre poderoso no es una debilidad, es una invitación. La frágil tregua en el ático de Damián se rompió una mañana con el sonido estridente del teléfono. Era César, y su voz, por primera vez, carecía de su habitual compostura profesional. Había una nota de urgencia que heló la sangre de Damián. «Señor Alcázar, debe venir al hospital de inmediato. Es sobre Eliana Rojas». Damián dejó a Alma al cuidado de su ama de llaves, una mujer discreta a la que le dio instrucciones vagas sobre una emergencia familiar, y condujo a través de la ciudad con una sensación de pavor creciente. En el hospital, el neumólogo jefe, un hombre de aspecto severo cuya atención Damián había asegurado con una generosa donación anónima, fue brutalmente directo. «La fibrosis de la señora Rojas ha avanzado de forma agresiva», explicó, mostrando unas radiografías que para Damián eran solo manchas ominosas. «Sus pulmones están colapsando. La medicación ya no es suficiente. Su única opción real es un trasplante de pulmón. Y la lista de espera, como comprenderá, es larga, y el tiempo es un lujo que no tiene». El mundo de Damián se redujo a esas palabras: lista de espera y tiempo. Dos conceptos que siempre había podido doblegar a su voluntad con dinero y poder. Podía comprar empresas, influir en políticos, construir rascacielos. Pero no podía fabricar un par de pulmones de la nada, ni saltarse una cola sancionada por la ética médica y la desesperación de cientos de personas. El reloj había comenzado una cuenta regresiva implacable, y el premio no era un contrato, sino la vida de la madre de Alma. Mientras Damián se enfrentaba a esta nueva dimensión de su impotencia, otra crisis, más insidiosa y personal, estaba a punto de estallar. Bruno, carcomido por la curiosidad, había contratado a su propio investigador.
No le llevó mucho tiempo conectar los puntos. La niña del barrio a punto de ser demolido, la repentina hospitalización de su madre, el interés desmedido y secreto de Damián. Con la fecha y el nombre de Eliana, desenterró el archivo policial del atropello y fuga de hacía 8 años. No tenía pruebas concretas que vincularan a Damián con el crimen, pero la cronología, el secretismo y la culpa visible en su jefe eran suficientes. Tenía su palanca. Esa misma tarde, Bruno se presentó de nuevo en el penthouse. Esta vez no hubo pretextos. Entró con la seguridad de un conquistador. «Tenemos que hablar, Damián, a solas», dijo, lanzando una mirada significativa hacia Alma, que jugaba en un rincón. Una vez en el despacho, con la puerta cerrada, Bruno fue al grano. Dejó caer una copia del informe del accidente sobre el escritorio de Caoba. Una historia trágica, ¿no te parece? Una pobre mujer atropellada y abandonada. Una vida arruinada. Y ahora, por una increíble coincidencia, su hija vive bajo el techo del hombre más poderoso de la ciudad. ¡Qué pequeño es el mundo! Damián sintió que el aire se volvía espeso. El chantaje no era una sorpresa en su mundo, pero nunca había estado en el extremo receptor. «¿Qué quieres, Bruno?», preguntó. Su voz un témpano de hielo. «Quiero lo que merezco», replicó Bruno, su ambición brillando en sus ojos. «Tu silla. Quiero el control total de Alcázar Corp. Convocarás una junta de emergencia, alegarás problemas de salud y me nombrarás tu sucesor con plenos poderes. A cambio, este pequeño y desafortunado pedazo de historia permanecerá enterrado para siempre. Nadie, ni la prensa, ni la policía, ni mucho menos la niña, sabrá nunca que su benefactor es también su verdugo». La amenaza pendía en el aire, afilada y letal. Si se negaba, Bruno no solo destruiría su reputación y su carrera, destruiría a Eliana, sometiéndola al escrutinio público de un caso reabierto. Y lo más devastador de todo, destruiría a Alma, revelándole una verdad que la quebraría para siempre. Damián estaba acorralado. Por un lado, un enemigo que quería su imperio. Por el otro, una cuenta atrás que amenazaba con llevarse la vida de Eliana. Cualquier decisión que tomara conducía al desastre. El arquitecto de tantos destinos se había quedado sin escapatoria en su propia construcción. El ultimátum de Bruno dejó a Damián en un estado de agitación febril. Su ático, antes un símbolo de su éxito, se había convertido en una jaula de oro con paredes que se encogían a cada tic-tac del reloj. La presión era asfixiante. La enfermedad de Eliana avanzaba, y la amenaza de Bruno pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles. Necesitaba tiempo, espacio para pensar lejos de los ojos depredadores de su rival y del entorno clínico que representaba la fragilidad de Eliana. Fue entonces cuando un recuerdo lejano emergió de las profundidades de su memoria: la finca de campo. Un lugar de su infancia, heredado de sus abuelos, que no había pisado en más de 20 años. Era un exilio autoimpuesto, un santuario olvidado. Tomó una serie de decisiones rápidas y ejecutivas, movido por un instinto de protección que nunca supo que poseía. Primero, usó su influencia para que Eliana fuera trasladada lento a la clínica más exclusiva y avanzada del país, un centro especializado en trasplantes enclavado en las montañas, garantizando la mejor atención posible mientras esperaba un donante compatible. Luego, le comunicó a su personal
que se tomaría una licencia indefinida, delegando las operaciones diarias en un comité, excluyendo deliberadamente a Bruno para ganar tiempo y sembrar incertidumbre. Finalmente, una mañana temprano, sin más equipaje que una pequeña maleta y el cuaderno de dibujo de Alma, la despertó suavemente. «Alma, vamos a hacer un viaje», le dijo, «a un lugar con muchos árboles y caballos». La finca era un mundo aparte. El camino de entrada, flanqueado por robles centenarios, conducía a una casona de piedra y madera que olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. El aire era limpio y fresco, y el único sonido era el murmullo del viento entre las hojas. Para Damián era como regresar a un pasado que había repudiado, un tiempo anterior a la ambición y al cinismo. Para Alma, que nunca había salido de la jungla de asfalto, era un paraíso de descubrimientos. La niña, que había sido silenciosa y contenida en el ático, pareció despertar. Lejos del imperio de Alcázar Corp, Damián dejó de ser el magnate. Aquí no había juntas directivas, ni informes financieros, ni llamadas incesantes. Solo estaba él, un hombre confrontado por el silencio del campo y la presencia inquisitiva de una niña. Las primeras horas fueron extrañas. Damián caminaba por las habitaciones polvorientas, tocando muebles cubiertos con sábanas blancas, mientras Alma corría por el vasto jardín, fascinada por una mariposa o por la textura de la corteza de un árbol. La transformación fue gradual. Despojado de sus trajes a medida y de su rol de poder, Damián se vio obligado a realizar tareas sencillas. Aprendió a encender la chimenea, a cocinar comidas torpes pero comestibles, a escuchar. Y Alma, sintiendo este cambio en él, comenzó a abrirse. Una tarde, mientras él intentaba sin éxito reparar una vieja valla de madera, ella se sentó a su lado. «Mi mamá dice que las estrellas en el cielo son agujeritos por donde se asoman los que nos cuidan», dijo de repente, mirando hacia el cielo azul. «Creo que mi abuelo nos mira por una de ellas». Damián dejó el martillo. La inocencia de su comentario, conectando las estrellas del firmamento con la marca que los unía, fue como una punzada directa al corazón. Esa noche la llevó afuera. Lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, el cielo era un espectáculo sobrecogedor. Le enseñó a identificar la Osa Mayor y el cinturón de Orión, tal como su propio abuelo le había enseñado a él en ese mismo lugar. Ella, a cambio, le enseñó a encontrar formas de animales en las nubes y a escuchar el canto de los grillos. En ese refugio, en medio de la naturaleza, el vínculo entre ellos comenzó a forjarse, no sobre la base de la mentira y la culpa, sino a través de experiencias compartidas. Él le enseñó a acariciar el hocico de un viejo caballo en el establo. Ella le enseñó a reír de nuevo cuando él resbaló y cayó en un charco de lodo. Por primera vez, Damián no veía en Alma a la hija de la mujer que había herido, sino simplemente a Alma. Y en sus risas, en sus preguntas curiosas, encontró un atisbo de la humanidad que creía haber perdido para siempre. No era redención, aún no, pero era un comienzo. Era un respiro antes de la tormenta final. El interludio en la finca de campo, con sus días de calma y noches estrelladas, no podía durar para siempre. Era una burbuja, un espacio suspendido en el tiempo que la realidad exterior no tardaría en perforar. La llamada llegó una tarde soleada, mientras Damián y Alma
regresaban de una larga caminata por el bosque. Era de la clínica. Eliana había respondido sorprendentemente bien a los nuevos tratamientos de soporte. Su condición se había estabilizado lo suficiente como para permitir visitas más prolongadas y una comunicación lúcida. Estaba débil, pero estaba consciente, y preguntaba por su hija. Damián sintió una mezcla de alivio y terror absoluto. Este era el momento que había estado posponiendo, la confrontación inevitable con el epicentro de su tormento. Sabía que no podía seguir construyendo su relación con Alma sobre el cimiento podrido de su engaño. Debía confesar, debía enfrentarse a Eliana, no como un benefactor anónimo, sino como el arquitecto de su desgracia. Era el único camino, por destructivo que fuera. Dejó a Alma al cuidado de una pareja de granjeros vecinos, una familia amable que había desarrollado un cariño genuino por la niña. Le dijo que iba a ver a su madre para darle una sorpresa y que pronto volverían a estar juntas. El viaje en coche hacia la clínica de montaña fue una peregrinación silenciosa hacia su propio juicio. Cada kilómetro que ascendía por la carretera sinuosa se sentía como un paso más hacia un precipicio. Repasó 1000 veces en su mente las palabras que usaría, los discursos ensayados, pero todos sonaban huecos, patéticos frente a la magnitud de su falta. La clínica era un santuario de paz y tecnología médica. Encontró a Eliana en una habitación luminosa con vistas a un valle verde. Estaba sentada en un sillón, más delgada y pálida, con una cánula de oxígeno en la nariz, pero sus ojos, los mismos ojos serios y profundos que había legado a su hija, estaban llenos de una claridad asombrosa. Cuando Damián entró, ella lo miró sin sorpresa. No había miedo ni ira en su expresión, solo un reconocimiento tranquilo y agotado. «Sabía que vendría», dijo Eliana, su voz suave, apenas por encima de un susurro. «Lo supe desde el momento en que me dijeron que un filántropo anónimo había pagado todo esto. Solo había una persona en el mundo con una deuda tan grande». Damián se quedó paralizado junto a la puerta. Todo su guión se desmoronó. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Se acercó lentamente y se arrodilló junto a su sillón, incapaz de mirarla directamente a la cara. «Yo...» comenzó, pero la voz se le quebró. «Esa noche... yo era joven, estúpido, estaba asustado. Lo sé», lo interrumpió ella con una calma que lo desarmó por completo. «Vi su rostro. Cuando el coche se alejaba, miré por el espejo retrovisor. Vi sus ojos en el reflejo. No vi maldad. Vi pánico. Vi a un niño tan aterrorizado como yo». Damián levantó la vista, incrédulo. Las lágrimas que había reprimido durante 8 años comenzaron a brotar sin control. «Durante semanas en el hospital pensé en denunciarlo», continuó Eliana, su mirada perdida en los recuerdos. «Tenía tanto odio. Pero luego supe que estaba embarazada. Y me di cuenta de que el odio solo me consumiría a mí y a la vida que crecía dentro de mí. Así que hice una elección. Decidí rezar por usted. Recé para que el recuerdo de esa noche no lo destruyera, sino que lo transformara. Recé para que usara su vida para hacer el bien, para compensar el mal que había hecho. Y cuando Alma nació...» Eliana hizo una pausa, tomando aliento, y luego extendió su mano, mostrando la cicatriz en forma de estrella. «Y ella nació con la misma marca...»
supe que era una señal. No una maldición, sino un recordatorio, un símbolo de que de la peor noche de mi vida había nacido la luz más grande. La confesión de Damián se convirtió en una absolución que no merecía. No había gritos, ni recriminaciones, ni odio. Solo el perdón insondable de una mujer cuya vida él había destrozado. Esa gracia inmerecida fue infinitamente más devastadora que cualquier castigo. Lo rompió por completo. Lloró allí, arrodillado a sus pies, no por autocompasión, sino por la abrumadora comprensión de la nobleza que había herido y la oportunidad de redención que se le había ofrecido silenciosamente durante todos esos años. Se dio cuenta de que su deuda no se podía pagar con dinero, sino con una transformación genuina. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Damián regresó de la clínica de montaña como un hombre distinto. El encuentro con Eliana no lo había liberado de su culpa, sino que la había transmutado. El peso aplastante de su secreto se había transformado en la claridad de un propósito. La absolución que ella le había otorgado no era un final, sino un mandato. Ya no se trataba de proteger su imperio o su reputación. Se trataba de ser digno del perdón que no había pedido y que aún así había recibido. Mientras tanto, en la ciudad, la paciencia de Bruno se había agotado. La ausencia prolongada de Damián y su silencio total eran una afrenta directa a su ultimátum. Sintiéndose burlado y subestimado, decidió detonar la bomba que había estado guardando. No fue a la policía, un camino demasiado lento e incierto. En su lugar, filtró la historia de forma anónima a un conocido blog de periodismo de investigación, famoso por su sensacionalismo y su capacidad para derribar figuras públicas. Lo presentó todo de manera calculada. El magnate filantrópico, la niña desvalida que vivía en su ático, la madre enferma y el oscuro secreto del atropello y fuga que los conectaba a todos. Era una narrativa explosiva, diseñada para causar el máximo daño. El escándalo estalló de la noche a la mañana. La historia se propagó como un incendio forestal en la era digital. Los principales noticieros la recogieron, y el nombre de Damián Alcázar pasó de las páginas de finanzas a los titulares de la Crónica Negra. Las acciones de Alcázar Corp. Se desplomaron. Los inversores entraron en pánico, y los miembros del Consejo de Administración, hombres que le habían adulado durante años, ahora lo miraban como a un leproso. Lo convocaron a una reunión de emergencia en la sede de la compañía. La atmósfera en la sala de juntas, su antiguo trono de poder, era gélida. Bruno estaba presente, observando desde un rincón con una expresión de triunfo mal disimulado. El presidente del consejo, un hombre viejo y pragmático, le expuso la estrategia de control de daños. «Damián, esto es un desastre, pero es manejable», dijo con una frialdad corporativa. «Negaremos todo. Diremos que es una campaña de desprestigio orquestada por la competencia. Demandaremos al blog por difamación. Y sobre la mujer, nuestro equipo legal se encargará de desacreditarla. La pintaremos como una extorsionadora que se aprovecha de tu generosidad para con su hija. Es desagradable, pero es la única forma de salvar a la empresa, de salvarte a ti». Damián escuchó el plan en silencio. Unos meses atrás habría sido su propio plan de acción, despiadado y eficiente. Habría sacrificado a Eliana y a Alma sin dudarlo para proteger su creación. Pero ahora,
Las palabras del consejero le sonaban obscenas, una profanación del acto de fe que Eliana había depositado en él. Miró a los rostros de aquellos hombres, preocupados únicamente por el dinero y el poder, y se dio cuenta de que ya no pertenecía a ese mundo. Se puso de pie, y una calma inesperada se apoderó de él. «No», dijo, su voz resonando en la sala. «No habrá ninguna negación, no habrá ninguna campaña de desprestigio». Antes de que pudieran reaccionar, se dirigió a la puerta. «He convocado una rueda de prensa en el vestíbulo en 1 hora. Les sugiero que la vean». 1 hora después, Damián Alcázar se enfrentó a un mar de cámaras y micrófonos. No llevaba la armadura de sus trajes a medida, sino un atuendo sencillo. No había abogados a su lado ni notas preparadas. Solo él y su verdad. «Hace 8 años», comenzó, su voz firme y clara, sin rastro de vacilación, «cometí un acto de cobardía imperdonable. Conduciendo de forma imprudente, atropellé a una mujer llamada Eliana Rojas. En lugar de detenerme y prestar auxilio, huí, abandonándola a su suerte. Ese acto de 1 segundo definió el resto de su vida, causándole un sufrimiento que nunca podré reparar por completo». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Continuó, confesando cada detalle, sin omitir su propia culpa. «La historia que han leído es cierta. Y debido a mis acciones, anuncio mi dimisión inmediata e irrevocable como director general y presidente de Alcázar Corp. Además, he dado instrucciones a mis abogados para que inicien el proceso de transferir la totalidad de mis acciones y la mayor parte de mi fortuna personal a un fideicomiso. Este fideicomiso asegurará el bienestar y el futuro de Eliana Rojas y de su hija, Alma. El resto se destinará a crear una fundación dedicada a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico y a sus familias». Sacrificó todo. En 10 minutos demolió voluntariamente el imperio que había tardado toda una vida en construir. Renunció a su fortuna, a su poder y a su reputación, y al hacerlo, en el momento de su mayor pérdida material, Damián sintió una ligereza que no había experimentado nunca. Era el sonido de las cadenas rompiéndose. La confesión pública de Damián Alcázar actuó como un cataclismo. Las repercusiones fueron inmediatas y de una magnitud que sacudió los cimientos de la élite empresarial de la ciudad. El mundo que lo había venerado por su riqueza y poder, ahora lo repudiaba por su caída. Los antiguos amigos y socios desaparecieron. Las invitaciones a eventos exclusivos cesaron y su nombre se convirtió en un sinónimo de escándalo. Perdió su penthouse, sus coches de lujo y cada símbolo de estatus que había acumulado. Sin embargo, en medio de ese despojo material, Damián descubrió una libertad inesperada. La pérdida de su imperio fue también la liberación de una carga que había llevado durante años sin ser plenamente consciente de ella. El proceso legal fue inevitable. La Fiscalía reabrió el caso del atropello y fuga, y su confesión en directo fue la prueba principal. No obstante, su cooperación total, la ausencia de una denuncia por parte de la víctima y sobre todo su extraordinario acto de reparación financiera jugaron a su favor. El juez, en una sentencia que fue ampliamente debatida, lo condenó a una pena reducida, varios años de libertad condicional y miles de horas de servicio comunitario obligatorio, que Damián aceptó sin objeciones. Su castigo no sería tras los barrotes de una celda,
sino en la reconstrucción de su propia vida desde cero, a la vista de una sociedad que lo había juzgado. Mientras Damián navegaba por las ruinas de su antigua existencia, el fideicomiso que había creado comenzó a funcionar con una eficiencia silenciosa. Eliana fue puesta al frente de la lista de trasplantes a nivel nacional, y gracias a la red de especialistas que los fondos permitían consultar, se encontró un donante compatible en un tiempo récord. La operación fue un éxito. El largo y arduo camino de la recuperación comenzó, pero por primera vez en 8 años, Eliana podía respirar profundamente sin dolor, un milagro que valoraba más que cualquier fortuna. Damián cumplió su servicio comunitario en un comedor social del barrio La Esperanza, el mismo lugar que una vez planeó demoler. Pasaba sus días sirviendo comidas calientes, limpiando suelos y escuchando las historias de las personas a las que antes consideraba invisibles. Fue una lección de humildad brutal y necesaria. Allí aprendió el valor de un plato de sopa, de una palabra amable, de la dignidad en medio de la adversidad. Una vez que Eliana recibió el alta médica, se enfrentaron a la pregunta de qué sería de ellos. Con los recursos del fideicomiso, podrían haber vivido en cualquier lugar lujoso, pero ambos sintieron que eso sería traicionar el nuevo rumbo de sus vidas. En cambio, usaron una pequeña parte del dinero para comprar una casa modesta en un suburbio tranquilo, con un pequeño jardín y un columpio en el patio trasero. Era un hogar, no un palacio. La transición no fue sencilla. Tuvieron que aprender a vivir juntos, a formar una familia desde los escombros de una tragedia. Damián, que una vez dio órdenes a cientos de empleados, ahora aprendía a cambiar una bombilla y a ayudar a Alma con sus tareas de matemáticas. Eliana, que había luchado sola durante tanto tiempo, aprendía a aceptar ayuda y a compartir las cargas. Y Alma, el catalizador de todo, floreció en ese ambiente de honestidad y afecto. La tristeza en sus ojos fue reemplazada gradualmente por el brillo de una infancia recuperada. Una tarde, mientras ayudaban a Yam y Alma a plantar un pequeño rosal en el jardín, Eliana se detuvo y miró a Damián. Estaba cubierto de tierra, sudando bajo el sol, y sonreía mientras Alma le echaba agua con una regadera de juguete. No había rastro del magnate frío y distante que había conocido. ¿Alguna vez extrañas tu antigua vida?, le preguntó ella en voz baja. Damián se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y la miró. Su mirada era serena, desprovista de la tormenta que una vez la habitó. Cada día, admitió con una sinceridad que sorprendió a Eliana. Extraño la facilidad, la ausencia de preocupaciones, pero no lo cambiaría. Antes tenía un reino, pero estaba vacío. Ahora tengo esto. Su gesto abarcó el pequeño jardín, la casa sencilla y a la niña que reía a carcajadas. Había perdido una fortuna, pero había ganado un universo. Pasó un año de estaciones cambiantes que reflejaban la profunda metamorfosis interna de sus vidas. El otoño trajo consigo la caída de las últimas hojas del antiguo imperio de Damián, mientras los periódicos finalmente relegaban su historia a las páginas de archivo. El invierno fue un tiempo de introspección y consolidación, de tardes junto a la chimenea de su nuevo hogar, construyendo tradiciones y aprendiendo los ritmos de una vida compartida. Y con la llegada de la primavera, algo nuevo y vibrante había echado raíces, no solo en su pequeño jardín,
sino en el corazón de su improbable familia. La escena final no se desarrolla en un ático con vistas a la ciudad ni en una sala de juntas, sino en un parque público bullicioso en una tarde soleada de sábado. Es un parque que Damián conoce bien. Parte de su servicio comunitario se centró en su renovación. Ayudó a pintar los bancos, a plantar los árboles y a instalar nuevos juegos infantiles. Es un lugar que ayudó a construir con sus propias manos, no con su chequera. Damián, vestido con unos vaqueros gastados y una simple camiseta, empuja a Alma en un columpio. Su rostro ya no está marcado por el ceño fruncido de la preocupación perpetua, sino relajado en una sonrisa genuina. Cada vez que impulsa el columpio, Alma suelta una carcajada cristalina, un sonido que para Damián se ha convertido en la banda sonora de su redención. Es una risa libre, sin el peso de la responsabilidad prematura que una vez la silenció. A pocos metros de distancia, sentada en uno de los bancos recién pintados, está Eliana. Se la ve saludable, llena de vida. El fantasma de la enfermedad ha sido reemplazado por un aura de serenidad. Sostiene un libro en su regazo, pero no lo lee. Sus ojos están fijos en Damián y Alma, y su sonrisa es un reflejo de una paz profundamente arraigada. No es una escena de una felicidad perfecta y sin cicatrices, sino algo mucho más real y poderoso. Es la imagen de la resiliencia, del amor que ha crecido en el terreno más pedregoso. En un momento, Damián detiene el columpio y se arrodilla frente a Alma. Le dice algo al oído, y la niña asiente con entusiasmo. Luego, ella corre hacia Eliana y le entrega una flor silvestre que ha recogido del césped. Damián se acerca y se sienta junto a Eliana en el banco. No necesitan hablar. Comparten un silencio cómodo, una comprensión que va más allá de las palabras, mientras observan a Alma unirse a un grupo de otros niños que juegan cerca. A veces creemos que la riqueza se mide en lo que poseemos, en los imperios que construimos, en las alturas que alcanzamos. Damián Alcázar tenía todo eso, y sin embargo, vivía en la más profunda de las pobrezas, la de un alma vacía. Fue necesaria la inocencia de una niña, que solo pedía unas monedas para la medicina de su madre, para mostrarle el verdadero valor de las cosas. En su mano, Alma llevaba una marca en forma de estrella, un mapa del tesoro que no conducía a fortunas materiales, sino a una verdad mucho más grande. Que la redención no se compra, se gana. Se gana a través del sacrificio, de la humildad y del coraje de enfrentar los fantasmas del pasado. Damián tuvo que perderlo todo para encontrar lo único que realmente importaba. Tuvo que demoler su propio castillo para construir un verdadero hogar, porque la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias ni en los rascacielos, sino en la paz que se encuentra al hacer lo correcto. Reside en el calor de una mano que se sostiene, en el sonido de una risa compartida y en la capacidad de mirar al futuro, no con la arrogancia del poder, sino con la esperanza del amor. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de enmendar el mayor error de tu vida? Comparte tu opinión en los comentarios, dale a me gusta si esta historia te ha conmovido, y no olvides suscribirte para más relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa.